¿Cómo estamos? Pues fíjense en que ha pasado tanto tiempo que fue el temblor de 1985, en el cual ha quedado secuelas a través de todas estas experiencias que tuvo México, en lo que se consideró uno de los problemas que afectó a gran parte del país, en lo que ahora queremos tocar el punto, ¿qué fue ese movimiento de las costureras? El movimiento de las costureras, que fue el temblor de 8.1 el jueves 19 de septiembre de 1985, como un terremoto que sacudió a México a las 7:17 de la mañana, alcanzando una magnitud de cerca de 8.1 grados en la escala de Richter, en el epicentro del movimiento telúrico que se localizó en todo la franja, la placa tectónica del Océano Pacífico, cerca de la desembocadura del río Balsas, en la costa del estado de Michoacán. Hace 5 días que pasó esto, nos da esa sensación nuevamente de remontarnos a lo que ocurrió en 1985. Nuevamente México se llena de este terror, de esta coincidencia, que cómo es posible que el mismo día, 19 de septiembre, de tantos años que han pasado, vuelva a repetirse en México, porque con esto ya van 3 sismos que ocurren en las mismas fechas. En esa época de 1985 que surgió el movimiento de las costureras, de 1985, el terremoto evidenció las condiciones en que las trabajadoras de obreras en cuestión del vestido, lo que obligó a adelantar la conformación del sindicato de costureras, que llevaría por nombre la fecha de la tragedia. Nació así el primer movimiento laboral en México dirigido por mujeres. Este acontecimiento que pasó, de acuerdo con los estudios que ahora se han hecho acerca de qué fue lo que ocurrió en todo ese temblor, dicen que un acuerdo con el Sistema Sismológico Nacional, murieron en esa época más de 2,000 edificaciones, se vinieron abajo, ¿sí? Dicen que las edificaciones pudieron tener algún tipo de situación en el terremoto de 1981 y quedaron muchas más afectadas. Fueron las que estaban con el peligro, porque eran edificios que estaban entre 5 y 21 pisos. Aquí dicen que 880 construcciones quedaron en ruinas, en una situación devastadora por el terremoto, y estas secuelas devastadoras que hemos ido viendo que se hizo a través del tiempo, y que nos va haciendo que tengamos pues un entendimiento de todos esos estudios que se han ido llevando a cabo de la Comisión Metropolitana de Emergencias del Distrito Federal, realizado un mes después de lo que ocurrió del terremoto del 85, que fue revelando que en las zonas centrales de la capital mexicana la onda sísmica estuvieron en una aceleración 4 veces más grandes o mayor que en las áreas periféricas, identificando los peores en la delegación Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, siendo pues en la que pertenecía los edificios de Tlatelolco. Esta última era la que se encontraba allí, y aquí vamos viendo cómo cantidad de situaciones que se van marcando van siendo que vaya teniendo una trayectoria a través del tiempo. ¿Y qué es lo que va a quedar? Va a quedar una sensación realmente devastadora, porque afectó a cantidad de personas. El sismo que ocurrió a las 7 de la mañana, todas esas costureras que estuvieron trabajando
Les llevó nada más 2 minutos para que se derrumbara todo. Aquí se comenta que en el edificio San Antonio Abad, número 150, tenía 11 pisos. Tenía 11 pisos que se redujeron a 3 en Avenida del Taller. Había también otro edificio llamado Topeca, que era de 7 pisos, que no quedó nada. Dicen que más de 1,600 trabajadoras trabajaban en esa rama de costureras en el área textil. Dicen que fueron pues totalmente afectadas porque muchas pues no tenían sindicato, no tenían seguro social. En toda esta situación que se fue dando en el perímetro de Donceles hasta Tlalpan, dicen que aquí fueron encontradas con vida. 8 días después fueron encontradas unas personas, 12 costureras en sí, que estuvieron 8 días enterradas y que pues gracias a Dios las pudieron sacar con vida. Dicen que una costurera un día después de haber encontrado a estas 12 costureras, encontraron a otra cargando pues abajo de 8 pisos. Se encontró a una costurera de 25 años en la que pues muchas, como todo lo que pasa siempre en estas catástrofes, mucha gente queda desempleada, mucha gente queda pues afectada. Aquí dicen que se hizo pues como estaban haciendo todos los movimientos de rescate, donde se requerían muchas manos, donde se demandaban pues todo ese desastre, donde realmente pues estaban involucrados todo el mundo, que aquí fue una de las muestras que más representó a México, porque todos los civiles contribuyeron a toda esa causa que tenía, aunque aquí la situación de que estaba, muchas situaciones se comentaron con un edificio muy famoso que era el edificio de Bolívar 167, esquina con Chimalpopoca, en la que aquí pues se comentaba que qué fue lo que hizo que se derrumbara ese edificio. Dicen que todas estas situaciones que se veían, había situaciones que no estaban pues correctas en el aspecto de papeleo, de supervisión, de todo lo que estaba habiendo. Fíjense en que toda esta situación que se fue detectando a través de la angustia de un pueblo al ver que sus casas se caen, se pierden sus fortunas, se pierden sus trabajos, les pasó pues a muchas situaciones en las que hablaban de que ya había habido como un aviso de una astróloga, Giovanita, que había dicho ella que iba a ocurrir un temblor en fiestas patrias, pero pues nadie le prestó atención, y que en una ocasión va a comentarle a Adriana Pérez Cañedo, que en ese tiempo era amiga conductora, o sea, era la compañera de Pedro Ferriz, en la que él le comentó que una mujer que era una de sus admiradoras, que estaba contenta de que había regresado al programa, le habló diciéndole que iba a haber un terremoto, que iba a haber un temblor, y donde se iba a ver afectado un familiar de él, pero también áreas de trabajo en el cual él no presentó pues ningún interés, y que más adelante pasó y efectivamente uno de sus hijos estuvo metido en toda esta situación. Aquí vamos viendo cómo toda esta atmósfera que se está dando. En esa época dicen que ese día se conmemoraba a un santo, al santo San Genaro, que es un santo que dicen que cuando llora sangre va a haber una buena cosecha.
Eso se estaba comentando en las noticias, se hablaba de todo eso, y en la que vamos a ir viendo cómo se va a ir cayendo toda esta situación y que la XW también se cae. Donde estaba pasando un programa de Talina Fernández y que había en Televiteatro estaba una obra que se llama 13 a la mesa, una obra donde trabajaba Silvia Pinal. Toda esta situación que va a ir haciendo cuando se cae el Hotel del Prado, el Regis, el Capri, y que va haciendo que todas las radiodifusoras se quedaran al aire, pues se perdiera la conexión de transmisión, y que se va dando. En esa ocasión estaba María Victoria Llamas, Juan Dosal y Lourdes Guerrero transmitiendo la mañanera, pues se puede decir, el programa, en la cual en esa ocasión le tocó pues ser la conductora. Y aquí vamos viendo cómo se va a ir haciendo que toda esta situación, en ese momento que estaba dando María Victoria Llamas la noticia, donde se decía que se le había dado el nombramiento de embajador a Cuba a Moya Palencia. Son algunos de los datos que se mencionan y que tienen que, pues no se deben de perder toda esta información, donde también a muchos artistas tuvieron pues problemas de pérdidas, que en este caso fue José Manuel Zamacona, uno de los integrantes de los Johnnies, ¿sí? Que estaba pues en un edificio en Versalles, y que también fue afectada Olga Brinsky, donde perdió todo su dinero, donde perdió todo su vestuario, porque ella estaba dando sus exhibiciones en el Hotel Continental, y en esa época ella estaba embarazada, según comentó ella misma, y también Alfredo Palacio. Toda esta situación donde dicen que el cantante Rigo Tobar pierde a su manager, a su hermano, que él había comprado como un penthouse y se cae, pero allí en la casa de su hermano estaba la caja fuerte con todos sus documentos, con todas sus escrituras, con toda su fortuna, y que perdió. Aquí vamos viendo cómo en ese momento Azcárraga da la orden de que se suspendan todas las telenovelas, que se paren, para empezar a enlazar todo el tiempo a los familiares, que él consideró como que en ese momento fue una de las mejores decisiones que él tomó. Fíjense en que aquí toda esta situación que nosotros vamos viendo, y que va a ir dando una imagen de que esa situación que pasaron todas las costureras en el aspecto de pérdida, en la que no tenían pues seguridad, no tenían pues esa protección, porque en el edificio, por ejemplo, de Bolívar, tenían una antena que era demasiado pesada, y que va a ir haciendo que también tenían una subestación de repetición celular que no estaba autorizado. Toda esta situación que se va dando y que va teniendo que esté en riesgo, por lo cual en el futuro se empezó a tener muchas medidas de qué era el tipo de edificios que se hacían. Inclusive se prohibió que hubieran edificios tan altos en la que estuviera en riesgo, porque México al final de cuentas es una zona sísmica, y que aquí inclusive el que acabamos de pasar ahora, que vino siendo de la plata tectónica que nos afecta, y que de Cocos, que es la que tiene esa repercusión. Todos estos documentales, todas estas pláticas, todos estos videos, es simplemente para que el ser humano tengamos conciencia de que la naturaleza
el movimiento de placas, que ya explicamos el beneficio que trae al planeta, que es en realidad donde respira el planeta. Sin ellas, pues automáticamente se calentaría y no habría vida. Entonces, tenemos que estar prevenidos, tenemos que tener esa conciencia y, ante todo, no dar por sentado de que los edificios también tienen que haber un periodo de investigación, de revisión, y que se va viendo. ¿Qué le pasó a todas esas costureras que estuvieron durante el periodo? Porque en esa época el presidente de la República era Miguel de la Madrid Hurtado, y que, de acuerdo con ese informe, más de 40,000 costureras se quedaron sin trabajo, sin derechos a una indemnización, luego de que en unos 800 talleres y fábricas quedaron totalmente destruidas. La mayoría de talleres de costura se cayeron, estaban sobre la calle de San Antonio Abad, que ya es lo que hemos estado platicando. Toda esta situación en el edificio de Bolívar y Chimalpopoca de la colonia obrera, la tragedia ocurrió en las calles del sitio donde se encuentra toda esa fábrica derrumbada. Aquí vamos a irnos dando cuenta que en la colonia obrera, en el centro de la capital mexicana, y como hace ya 32 años, muchas de las víctimas son costureras. Toda esta situación que se pasó, que hicieron, nos dieron la conciencia de que tenemos que estar prevenidos para cualquier catástrofe. Tenemos que tener nuestros documentos, tenemos que sabernos manejar en un momento determinado para saber cómo podemos reaccionar ante un temblor. No sabemos de qué magnitud, y por eso ahora se hacen simulacros. Se hacen simulacros para que todo ese semillero de niños que están ahorita sepan cómo desenvolverse en un momento dado de una tragedia de esa magnitud, porque cuando a nosotros nos agarró, desconocíamos todas las medidas de precaución, ni siquiera sabíamos dónde guardarnos a la hora de un temblor, si bajar por un elevador, si bajar por las escaleras, si salir corriendo, si golpearnos y todo, y se empezaron a hacer todo ese tipo de normas para tener una visión, una conciencia clara. Las consecuencias de ese terremoto del 1985, que ocurrió a las 7:19 en esa capital, que sacudió el sismo con esa magnitud de 8.1. Todo este movimiento devastó toda la zona del centro, provocando daños severos en cientos de edificios y causando la muerte de miles de personas. Ahora en las escuelas hacen esos simulacros para que todos los niños tengan presente cómo deben reaccionar, cómo se deben desenvolver, y tener un conocimiento. Tras todo esto que estuvo ocurriendo en el 85, ¿cuáles fueron los países que ayudaron a México tras este terremoto? Asimismo se reconoce pues toda la generosidad y ofrecimiento de apoyo de Armenia, de Austria, de Belice, Bolivia, Brasil, Cuba, Eslovaquia, Francia, Guatemala, Hungría, Italia, Hawái, Nicaragua, Nueva Zelanda, Palestina, Paraguay, Polonia, Reino Unido, República Checa y Sudáfrica, entre otros. Porque fíjense que eso es lo bonito, de que cuando pasa este tipo de situación, todo el mundo se une, todo el mundo contribuye, todo el mundo colabora, y todos estos cambios que provocó la sociedad en el terremoto del 19 de septiembre de 1985, esta mañana de 1985 el temblor no solo despertó a la sociedad civil con numerosas pérdidas, sino que con la tragedia, los escombros, también surgieron comités barriales, vecinales, de trabajadores y salvamento, como es el caso del famoso Topo, y un sinnúmero de organizaciones más que exigieron ayuda a las autoridades. También uno de los artistas que tuvo ese problema en el edificio Nuevo León fue el tenor Plácido Domingo, que perdió a sus familiares ahí,
y que puso su tienda de campaña para poder ayudar a las personas que estaban alrededor y más que todo hizo ese llamamiento al presidente Miguel de la Madrid Hurtado para, pues, ocupando sus influencias que tenía para que llegara ayuda, pues, a ese punto. Las diferencias que hay entre toda esta situación que ha pasado 32 años después, la diferencia de los terremotos que han ido ocurriendo, son 32 años los que separan al sismo del 85 hasta 1917. Hasta allí se fue marcando el primer registro a las 7 horas 19 minutos, mientras que en el segundo fue a las 13:14 horas. Y aquí mencionaban, hay casualidades, pero aquí se volvió a repetir. Estamos en el 2022 y nos volvió a pasar ahora a las 13 horas. Todas las situaciones que han habido y que ese impacto social nos ha traído, pues simplemente es empezar a tener memoria, a no perderla. Por eso el pueblo mexicano tiene esa tendencia de estarlo recordando, de estar recordando qué pasó en esa época para que no perdamos esa información y para que tengamos cuidado, para que les enseñemos a nuestros hijos, a nuestras familias, lo que ocurrió en una época determinada que afectó a todo el país. Esto ha sido todo por hoy y nos veremos en el próximo video.